Escucha el mensaje, palabras de fe y esperanza. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara hoy, Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas. Y me levantaré como las águilas. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor.
por el poder de tu amor. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, Señor. Gracias por permitirnos adorar y bendecir tu nombre, Rey de los cielos. Gracias por permitirnos un momento como este, un espacio tan especial, Señor, donde podemos acercarnos delante de tu presencia. Donde podemos, Señor, venir delante de ti para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre, Señor. Gracias por haber rasgado el velo y habernos permitido el acceso, Señor, directo a tu presencia para adorarte y bendecirte. Gracias por limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, de toda inmundicia, Señor, para poder venir delante de un Dios santo y conocerte cada día, Señor, como tú nos muestras que eres a través de tu palabra, a través de todos los principios que nos enseñas en la Escritura, Señor. Gracias por habernos entregado en nuestro corazón, en nuestras manos, y por haber, Señor, entregado tu palabra a hombres, Señor, y mujeres que te amaron y entregaron sus vidas por ti para de entregarnos a nosotros en este tiempo, y de generación en generación pasó tu palabra, Señor, por medio de muchos hombres, Padre, para que hoy tuviésemos tu palabra en nuestras manos y poder leerla y poder ser partícipes, Señor, de entender en nuestros corazones que debemos adorarte, que debemos exaltarte. Gracias porque tú fuiste el que viniste en rescate por muchos, en rescate por cada uno de nosotros, porque nos amaste de tal manera, Señor, que entregaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él sea salvo, Señor, y tenga vida eterna. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de acercarnos delante de ti y amarte y honrarte y adorarte, Señor. Gracias, Jesús. A ti sea la alabanza y a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Muy buenas noches. Agradecemos al Señor por permitirnos este espacio. Agradecemos al Señor por permitir que nos podamos reunir por medio de este canal de YouTube, donde podemos transmitir su palabra, donde podemos compartir con cada uno de ustedes, llegar a muchos hogares, a muchas familias, a unas personas que nos escuchan por primera vez. Y si este es el caso tuyo y nos estás escuchando o nos estás viendo por primera vez, entonces ahí en el chat va a aparecer un link donde queremos que nos dejes tus datos, queremos llamarte y queremos ayudarte para que conozcas cada día más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es muy especial para cada uno de nosotros como iglesia podernos acercar delante del Señor y poder leer su palabra, poder estar allí con el Señor con libertad, leer su palabra y pedir al Espíritu Santo que sea Él el que nos muestre por medio de su Escritura cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Entonces, ¿qué tal, mi querido hermano y hermana que me escucha y que me puede ver? Si usted va y toma su Biblia, o si ya tiene su Biblia ahí, abre en el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Ahí vamos a estar desarrollando en los últimos versículos, desde el versículo 31 hasta el versículo 41, la reflexión en esta noche. Antes de esto, yo quiero hacer brevemente un resumen de lo que Dios nos ha permitido aprender en estos días que he compartido con ustedes acerca del capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Entonces, para introducir en el tema, yo quiero hablar de el versículo 1 al versículo 12, un poco acerca de lo que Jesús realizó allí, hacer como un resumen de lo que hemos podido aprender de estos versículos, aunque bien
yo les había dicho a cada uno de ustedes que sintetizar toda esta riqueza literaria y toda esta riqueza espiritual que el Señor nos permite observar acá es complicado por el hecho de tantas cosas grandes y maravillosas que el Señor nos quiere enseñar a través de estos versículos y a través de lo que ha realizado con este hombre que había sido ciego de nacimiento, pero que por gracia y por amor del Señor, él puede ver por primera vez y el Señor le entrega no solamente la visión física, sino que también abre sus ojos espirituales de tal manera que este hombre testifica sin temor y testifica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, independientemente de las consecuencias que le puedan acarrear a él. Jesús está en medio de este pasaje cuando ya han sucedido muchas otras cosas, milagros y prodigios y predicaciones de tal manera que aún las personas que habían mandado para que le apresaran venían nuevamente ante sus autoridades y se maravillaban de la manera que Jesús había hablado y expresaba el mensaje del reino del Señor. Había realizado muchos milagros en los capítulos anteriores, donde usted puede constatar y leer la palabra y leer los textos o los capítulos anteriores, donde nos damos cuenta de cómo Jesús está haciendo grandes prodigios, grandes milagros, y los discípulos de él están allí con él atentos, viendo el desarrollo de cada uno de estos milagros y viendo el desarrollo de cada una de las predicaciones que Jesús estaba realizando. Entonces, con base a eso, estos hombres hacen una pregunta, los discípulos de Jesús hacen una pregunta a Jesús y le dicen: Maestro, cuando ven al hombre que había sido ciego de nacimiento, le dicen: ¿quién pecó, este o sus padres? Y ellos pudieron haber dicho otra pregunta o pudieran haber hecho alguna otra afirmación diciendo: Señor, sabemos que tú eres un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso. Hemos visto cómo has multiplicado los panes, cómo has multiplicado los peces, cómo has traído libertad, sanidad, cómo has hecho grandes intervenciones aún en la sinagoga. Sabemos que tú eres poderoso y puedes traer sanidad a este hombre, Señor. ¿Quieres en tu voluntad traer la vista a este hombre? Pudieron haber dicho así. Pero lo que ellos tenían en su mente y en su cabeza aún todavía eran pensamientos de costumbres terrenales. Entonces preguntan que quién había pecado, porque había una costumbre que decía que al que hace lo malo le pasa lo malo. Entonces pensaban que por este hombre estar pasando esta situación desde nacimiento, quizás sus padres lo habían tenido o en fornicación o habían cometido algún pecado que llevara a que este hombre estuviera allí en una dificultad. Pero entonces veíamos en esta predicación que tuve el privilegio de compartir que no significaba que a las personas que les pasa algo malo o que están en alguna enfermedad o que están pasando alguna dificultad o alguna crisis sea siempre o un común denominador porque estén en pecado o estén pasando o estén viviendo alguna situación que no está bien delante del Señor. Porque veíamos ejemplos como Pablo y veíamos ejemplos como Job que no habían cometido un pecado, pero aún y así estuvieron viviendo, en el caso de Job, una situación muy difícil, muy crítica, donde aún hubo el fallecimiento de sus hijos, pérdida de dinero y de muchos animales. Cuando digo de dinero es por la pérdida de sus animales, aún de sus siervos. Entonces, vemos que ahí hay una pérdida grande, pero usted y yo cuando vemos el relato y cuando vemos la conversación que él tiene con sus compañeros, amigos, con sus amigos, ellos aún aluden a que se arrepienta del pecado que está enfrentando, pero cuando leemos la palabra nos damos cuenta que no era que él estuviera en pecado. Lo mismo pasa en la vida del apóstol Pablo, donde vemos que él le pide al Señor, ruega 3 veces para que el Señor le quite ese aguijón que tenía en su carne, pero el Señor le responde: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces vemos que no era que el apóstol Pablo estuviera también en pecado, como de pronto las costumbres pensaban, para que esto sucediera en la vida de él, sino que hay cosas que suceden, hay situaciones que nos pasan,
solo y únicamente y exclusivamente para el Señor glorificarse, para el Señor manifestar su poder y su gloria de la misma manera como Jesús nos relata aquí en este capítulo, en el capítulo 9, donde nos dice en el versículo 4 o en el versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, las obras de Dios. Y esa palabra obras en plural me llamaba mucho la atención, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque está hablando no únicamente de una sanidad física en sus ojos, sino que el Señor iba a obrar en la vida de este hombre de tal manera que lo iba a convertir en una herramienta, en un medio para testificar de la gloria del Señor. Iba a hacer la obra de sanidad en su vida. Iba a usarlo a él para que testificara delante de las autoridades terrenales en ese momento, y aún también lo iba a convertir, como vamos a ver en esta noche, en una herramienta de adoración, en una herramienta de exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, luego que sucede esto, luego que el Señor realiza esta obra maravillosa de una sanidad física en este hombre que había sido ciego de nacimiento, luego viene una situación donde el Señor Jesús le dice a los discípulos, mientras yo esté acá con ustedes, mientras yo esté aquí en la tierra, luz soy del mundo. Él ha venido para darnos luz y salvación a cada uno de nosotros, pero no solamente Él es luz de este mundo, aunque Él es la luz que ha iluminado nuestro corazón, ha iluminado nuestras vidas, y es esa presencia hermosa del Espíritu Santo en nosotros que nos lleva también a, como Él lo dijo capítulos anteriores, le dijo a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, somos luz para irradiar a otras personas, para llevar a otras personas que están en tiniebla, que están en oscuridad, a que conozcan que Jesucristo es la luz, el que ha traído a nosotros visión, así como lo hizo con este ciego. Nosotros quizá físicamente podíamos ver, pero espiritualmente estábamos cegados en muchas cosas. Unos quizás estaban cegados en la idolatría, unos quizás estaban cegados en las inmoralidades, otros en los vicios y así sucesivamente. Pero el Señor trajo libertad a nuestras vidas por medio de su palabra, y bendito sea el Señor por aquellos instrumentos que Él usó para traer a nosotros esta luz, para traer a nosotros esta esperanza en la cual tú y yo permanecemos hasta el día de hoy. De esa manera, con ese fervor y con ese poder, este hombre empezó a testificar del milagro grande que había realizado Jesús en su vida. Entonces, cuando él escucha la voz de Dios, que el Señor le dice, después de hacer el lodo y después de untar en sus ojos, este hombre escucha la voz de Jesús cuando le dice, ve y lávate al Siloé. Y entonces este hombre escucha esa voz y obedece a la voz del Señor. Y ahí podíamos reflexionar en que muchas veces nosotros escuchamos la voz del Señor, muchas veces Dios ha hablado a nuestras vidas, muchas veces Dios ha transmitido un mensaje a nosotros para que le obedezcamos, y este hombre obedeció, y resultado de esa obediencia fue el recobrar su vista. Y viene, y como nos muestra el texto en el versículo 8, dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba, el que se sentaba y mendigaba? Esto nos alude a que, como nos habla de que sus vecinos le vieron, nos alude a que quizá cuando él fue y se lavó y obedeció la voz del Señor, fue directo hacia su hogar, hacia su casa, y los vecinos hablaban y las personas que antes le habían visto decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Ahí podemos observar el gran milagro y el gran prodigio que Jesús había realizado. ¿Por qué? Por este hombre haber obedecido a la voz del Señor, por haber sido atento a lo que Dios quiere que Él hubiera hecho. Ahora nosotros en este momento podríamos empezar a reflexionar y pensar, bueno, Dios está hablando a mi vida, Dios habla a mi corazón,
qué es lo que Él, detrás de todo lo que me está diciendo, quiere hacer, qué es en lo que Él se quiere glorificar por medio de lo que Él me está hablando. Y esa palabra que Él me está dando tiene que hacer en mí algo, causar en mí algo que produzca en mí el obedecerle. Yo debo obedecer a esa voz para que haya el resultado de lo que el Señor quiere para mi vida. Entonces, iglesia, tú que me estás escuchando, tú que estás viendo este mensaje, reflexiona y piensa en qué te está hablando el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Qué es lo que ha estado hablando a tu corazón? ¿Qué es lo que quiere que dejes? ¿Qué es lo que quiere que renuncies? ¿Qué es lo que quiere que determines en tu vida? ¿Qué es lo que Él quiere que tú hagas? Y te ha estado hablando a tu corazón. Obedécelo, porque Él tiene cosas grandes para glorificarse en ti, como estos vecinos pudieron constatar. Luego, dice la palabra que llevaron a este hombre, lo llevaron ante las autoridades espirituales que habían en ese momento, lo llevaron ante los fariseos. Allí llevan a este hombre y este hombre testifica de lo que Jesús realizó. Este hombre físicamente no había visto a Jesús, pero ya había estado tan cerca, ya había estado allí con él de tal manera que no le da temor testificar de la persona de Jesús. Y este hombre lo llevan y le preguntan, lo interrogan y le dicen, ¿cómo recobraste la vista? Y este hombre le dice que Jesús hizo barro, le untó en los ojos, le dijo que fuera y se lavara al Siloé. Él lo hizo y recobró la vista. Estos hombres, estos fariseos, no se quisieron quedar con este relato únicamente, sino que llamaron a sus padres, porque no creían que este era el que había nacido ciego. Y cuando interrogan a sus padres le dicen, venga, este es el hijo de ustedes y cómo recobró la vista. Y entonces los padres de ellos le responden, sabemos que este es nuestro hijo y que había nacido ciego. ¿Cómo recobró la vista o quién le devolvió la vista? No lo sabemos. Pero esto lo hicieron ellos de esta manera porque tenían temor, porque ya sabían que los judíos habían dicho que el que dijera que Jesús era el Mesías, que Jesús, o el que testificara y dijera que Jesús era el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga. Estas personas tuvieron temor, estas personas no fueron capaces de testificar de este milagro tan grande y más bien lo que hicieron fue dejar esa responsabilidad ante su hijo. Y le dijeron a las autoridades, le dijeron, él ya tiene edad para que le pregunten a él, pregúntenle. Y nuevamente traen a este hombre que había sido ciego de nacimiento y le dicen, venga, ¿cómo fue que sucedió esto? Entonces ya empieza otra situación que se calienta un poco los ánimos allí, porque este hombre les dice, ya se los he dicho que fue Jesús, porque a él también le preguntan, venga, ¿y para usted quién es Jesús? Y él dice, para mí es un profeta, o sea, alguien grande, alguien poderoso, porque este hombre ha hecho algo que no se ha visto desde el principio, que le devolviera la vista a uno que había nacido siendo ciego. Por lo tanto, él es alguien grande para este hombre que había sido ciego de nacimiento. Y digo había porque aquí ya había recobrado o ya había obtenido más bien la visión física. Pero estaba tan convencido del poder de Dios y estaba tan convencido de esa maravilla que había realizado el Señor Jesús en su vida, que no le dio temor testificar, ni aún frente a las circunstancias que le podían acarrear el testificar del Señor. Ahora yo te pregunto a ti, querida iglesia, querido hermano y hermana que nos estás viendo en este momento, ¿qué es lo que te impide a ti testificar del Señor? ¿Qué es lo que te impide a ti reconocer que el Señor es grande y poderoso frente a tus amigos, frente a tus jefes, frente a las personas que te rodean? ¿Qué es lo que te impide? ¿De qué tienes temor?
Estos padres tuvieron temor de testificar de que Jesús era el que había realizado este milagro, porque le iban a expulsar de la sinagoga, iban a perder una cobertura, entre comillas, espiritual que tenían en este momento. Pero este hombre, al reconocer que Jesús era el que había realizado este milagro y al decir que Jesús era alguien grande y poderoso y que había hecho un milagro que desde el principio no lo habían podido ver en ningún otro momento, además reafirmando una profecía mesiánica que había dicho el profeta Isaías, que el Mesías iba a abrir la vista o iba a traer vista a los ciegos. Este hombre no tuvo temor de testificar. ¿Qué es lo que te está impidiendo hoy a ti, iglesia, para testificar del Señor? No tengas temor de testificar de Dios. No tengas temor de testificar del Señor, porque mira lo que sucede. Este hombre que había sido ciego de nacimiento predica aún a estos fariseos, a estos judíos, y les dice: venga, ustedes es que quieren volverse discípulos también de Él, porque me preguntan y no me creen. Y entonces estos hombres le dicen: tú eres discípulo de Jesús, nosotros discípulos de Moisés somos. Y empieza ahí una situación que con los ánimos calientes y estaba una situación tremenda, porque este hombre, vamos a leer desde el versículo 30, dice: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. Si este no viene de Dios, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron de la sinagoga. Esto fue lo que causó el hecho de que este hombre estuviera firme en el testimonio que había dado antes a sus vecinos y a su familia. Esto fue lo que causó de que lo expulsaran de la sinagoga. Pero antes de que lo expulsaran de la sinagoga, este hombre les dejó bien en claro que nadie podía hacer un milagro como el que habían realizado Jesús en su vida si no venía de parte de Dios. Y si era una persona que estaba en pecado, realmente dice la palabra que el Señor no le escuchaba. Pero si alguien hace su voluntad, si alguien está de acuerdo a la voluntad de Dios, a ese le oye. Y ustedes y yo sabemos que Jesús, obviamente, más que estar en la voluntad de Dios, Él era Dios mismo. Él es Dios mismo y está en comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Y Él estaba obrando con su poder. Él estaba obrando en gloria y direccionado con lo que había dicho en el versículo 3 del capítulo 9, cuando dijo: respondió Jesús: no es que éste haya pecado, este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Eso era lo que el Señor estaba realizando, las obras de Dios. Este era el plan maravilloso que el Señor tenía y tiene con cada uno de nosotros y con los que están escuchando también por primera vez. Luego que le expulsan de la sinagoga, ahí es donde también quiero que podamos reflexionar. Y es lo siguiente: oyó Jesús, escuche mis queridos hermanos, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Qué bendición, mis hermanos, poder observar este texto que el Señor nos da por medio del evangelista Juan, que nos dice que Jesús es el que viene en rescate por su vida. Cuando el mundo lo desecha, cuando el mundo se le cierra las puertas, el Señor viene a su encuentro. Oyó Jesús que le habían expulsado y viene y le halla.
cuando yo leía estos textos, me ponía en lugar de este hombre y retrocedía y observaba mi vida, cómo el Señor Jesús vino en rescate por mi vida también, cuando el mundo me veía quizá como lo peor, como lo malo, como lo que dañaba y corrompía a otras personas. De esa manera el Señor vino, aún la persona que me compartió a mí del Evangelio, me dijo luego que él le iba a compartir del Evangelio al amigo con el que yo me mantenía, porque él observaba mi manera de vivir, mi manera de proceder. Entonces él pensaba que yo no iba a recibir el Evangelio porque yo vivía una vida de degradación, una vida de inmoralidad, una vida de drogadicción. Pero Jesús vino en rescate por mi vida y le llevó a que me hablara a mí del Evangelio, y le acepté. De esa misma manera, quizá en tu vida, cuando estabas solo, cuando estabas deprimido, deprimida, cuando otras personas te desecharon, cuando te abandonaron, cuando no encontrabas el amor en ningún otro lugar, el Señor vino a rescatarte. El Señor vino como se le presentó a este hombre, como fue por él. Así, de esa manera, vino a rescatarnos el Salvador. Ese es el rescate del Salvador. No solamente a este hombre, sino a nosotros, porque Él obra de la misma manera ayer, hoy y por los siglos. Él obra de maneras especiales. Él obró así en este hombre, ha obrado en nosotros y obra de maneras muy, muy especiales. Oh, mis queridos hermanos, qué bendición. Este hombre le dice: ¿quién es, Señor, para que yo crea? Y el Señor Jesús, me encanta cómo le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Esto es lo que le dice Jesús. Mira, es el que te entregó la vista. Tú ahora puedes ver porque yo he hecho este milagro en ti. El que habla contigo, Él es. ¿Y sabes qué sucede en este caso? Mira, este punto que viene a continuación, yo lo he titulado: el rescate del Salvador produce adoración. El rescate del Salvador produce adoración. Y esta adoración es esa reverencia. Y esta adoración es el postrarse y rendir homenaje al Señor y besarle. Así como literalmente este texto nos habla y nos dice que así como el perrito le lame las manos a su amo, de esa manera besar al Señor, de esa manera rendir al Señor tributo, de esa manera rendir al Señor todo lo que somos, mis queridos hermanos. De esa manera es que debemos adorar al Señor. Y este hombre, mire lo que sucede cuando el Señor le dice que Él era. Dice el versículo 38, Él dijo: creo, Señor, y le adoró. Aceptó a Jesús en su vida, aceptó a Jesús en su corazón y le adoró. Y se postró delante de Él y le bendijo. De esa misma manera, así como Jesús vino a nuestras vidas, Él es digno de que cada uno de nosotros rindamos adoración, cada uno de nosotros rindamos tributo, cada uno de nosotros nos postremos y le adoremos, porque Él ha traído vista a cada uno de nosotros y ha traído salvación cuando estábamos perdidos y cuando el mundo nos había cerrado las puertas, cuando nos habían desechado como desecharon a este hombre. El Señor vino a darnos vida y vida en abundancia, mis queridos hermanos y hermanas. Qué bendición, qué alegría poder estar frente a un texto como este en esta noche. Y aparte de esto, el Señor dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y mire lo que dice este mismo evangelio, capítulo 10, versículo 19 al 21. Mire lo que dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras.
muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Mira, mis queridos hermanos, mire, querida iglesia, estas palabras que Jesús está emitiendo, estas palabras que está entregando el Señor para traer libertad entre los judíos, entre las personas que pensaban saberlo todo, lo que causaba era disensión, lo que causaba era una división entre ellos, unos que creían, otros que no creían, unos pensaban que como Jesús era el Hijo de Dios o cómo podía venir de Dios si decían, muchos de ellos decían, demonio tiene, esto era lo que ellos pensaban, y otros decían, ¿cómo puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Esto causaba una disensión, estas palabras de Jesús, porque la palabra de Jesús lo que hace es traer libertad a la vida del hombre, pero sí, a cada uno de nosotros que hemos creído hay salvación. Cada uno de nosotros que hemos creído hay libertad. Podemos ver con claridad lo que el Señor ha puesto delante de nosotros y podemos venir delante de su presencia para obtener dirección, para obtener esa guía, para poder nosotros seguir avanzando en lo que Él quiere cada día y seguir avanzando hacia ese reino celestial al cual Él nos ha llamado. Qué bendición, iglesia. Pero también hay juicio para aquellos que no le reciben, para aquellos que endurecen su corazón y dicen, así estoy bien, muchas gracias, así estoy bien, así puedo seguir adelante, no necesito de ningún Dios para poder obtener lo que quiero, no necesito de ningún Dios para poder seguir adelante. Este endurecimiento en sus corazones le lleva a estar ciegos y ellos piensan que ven. Pero el Señor Jesús ha venido hacia los que le recibimos con humildad, hacia los que le recibimos en nuestro corazón con humildad, hacia nosotros que hemos escuchado su voz y hemos obedecido. Hay que orar, mis queridos hermanos, para que el Señor siga trayendo a cada uno de nosotros cada día dirección, que no permita que nuestro corazón se endurezca, que no permita que nuestro corazón se envanezca, que no seamos sabios en nuestra propia prudencia, sino que cada día nos apartemos del mal y le tengamos temor única y exclusivamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, y a Él le reverenciemos, y a Él le adoremos, y a Él le exaltemos. En la vida de este hombre podemos aprender que el Señor ha traído vista física, visión espiritual, y aún mucho más allá le ha hecho un elemento, una arma para testificar de su poder y aún un instrumento de adoración. Mis queridos hermanos, ¿qué es lo que Dios ha producido en tu vida con todo lo que ha hecho? No se te olvide ninguno de los beneficios, como dice la palabra. No se te olvide ninguno de los beneficios que Él ha realizado en tu vida. Y en esta noche adórale. Y en esta noche exáltale. Y en esta noche ríndete a Él. Haz a un lado todo prejuicio. Haz a un lado todo aquello que te está alejando del Señor. Y determina hoy volver a caminar con el Rey de Reyes. Determina hoy renunciar a todas aquellas cosas que te están alejando de su presencia. Vuélvete a Él en esta noche, adórale y rinde tributo única y exclusivamente a Él. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que sea Él el que nos ayude a permanecer. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, Rey amado. Gracias, Señor, porque tú eres el que vas delante de nosotros y nos ayudas, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, el que abres cada día nuestros ojos espirituales cuando venimos a ti y te buscamos en oración y tenemos comunión contigo, Señor, y nos muestras el camino por donde debemos andar, Señor, donde nos guías, donde nos direccionas, donde nos hablas a nuestro corazón. Ayúdanos a ser obedientes a tu voz. Ayúdanos a ser obedientes a lo que tú quieres, Señor, que hagamos, y no permitas que nos desviemos, Señor, con humildad, con reverencia, Señor, te lo pedimos, Rey.
No permitas que nuestro corazón se endurezca, ni que nos envanezcamos, Señor, sino que más bien podamos ser humildes y reconozcamos que necesitamos de tu luz, que necesitamos de tu presencia, que necesitamos de tu Espíritu, Señor, que necesitamos de ti. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti todo poder, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias por estar siempre ahí. Reiteramos que como equipo pastoral estamos orando por la iglesia, estamos orando por cada uno de ustedes que son parte del cuerpo de Cristo, para que Dios les ayude a permanecer, para que Dios les ayude y les dé mucha fortaleza, para que Dios les ayude a continuar en este maravilloso camino. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Gracias por seguir esta transmisión. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campana de notificaciones. Conéctate con nosotros en nuestra próxima transmisión, mañana domingo a las 8 de la mañana en nuestro primer culto familiar.